Hola, ¿cómo están? Soy Elíster Bayán Y yo soy José Otreras, también conocido como Planeta Errante. y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y por primera vez vamos a hablar de algo que no es astronomía, pero sí está muy ligado a nuestras vidas como científicos. Bueno, al menos con la mía. Sí, con la del José más que conmigo, aunque yo igual tampoco lo hago mal. Sí, pero que es una droga que de hecho consumir la mañana. Yo igual hoy día consumí, no tan temprano, pero consumí. Bueno, y esa es la cafeína. Efectivamente, hoy día vamos a hablar de la cafeína y de el café, que es nuestra forma de consumir cafeína con el José. Ah, sí, porque hay varias formas de poder consumir cafeína. Por lo general el café. Claro, ahí lo vamos a hablar más adelantito. Ya. Entonces podemos partir con ¿qué es la cafeína? Ya, cuéntanos tú, José, ¿qué es la cafeína? La cafeína es una droga estimulante del sistema nervioso central y la consumimos principalmente, como había dicho, en el café, en el té y también algunas bebidas gaseosas. También está en las bebidas energéticas. Ah, sí, están las bebidas energéticas, ¿cierto? Sí, solo que tienen demasiado azúcar, me da un poco de susto meterme con las bebidas energéticas. Es que nunca he tomado una bebida energética. ¿No? No. Yo tomé 2 veces por necesidad. Me dije, necesito estar despierto esta noche y la probé. Y en realidad no recuerdo si funcionó. Bueno, además es una droga psicoactiva y eso significa que cambia la forma en la que funciona el cerebro. Y hay otras drogas que hacen eso, como la cocaína o las anfetaminas. Pero con la gran diferencia que la cafeína es legal. Ya, pero Sí. que por alguna razón la cafeína será legal y lo otro no. Sí, pues no causa ese nivel de dependencia, po. Y tampoco causa las otras cosas que causan esta otra droga. Pero aún así, aunque no cause estas cosas malas que causan esa otra droga, hay gente que la prohibió. Estás puro spoileando la historia, José. Ahí lo corta. Ya, pues entonces podríamos hablar de un poco sobre la historia de la cafeína o del café. Bueno, la historia de la cafeína es un poco diferente a la historia del café, porque cafeína hay en muchas otras cosas que no son el café, ¿cierto? Por ejemplo, en la yerba mate, el guaraná, el ginseng, todo ese tipo de cosas tienen cafeína. Entonces, el uso que se les ha dado históricamente proviene desde que el hombre es hombre, probablemente. Si bien no hay registros, nos imaginamos que nuestros ancestros tenían acceso a estas plantas y entonces las consumían. Pero del café tiene una historia un poquito distinta, porque los granos de café no los consumimos como aparecen naturalmente, los procesamos. Bueno, ahora sí o no. Ahora los procesamos, dicen. No, ahora hay gente que los vende con chocolate encima y se los come. También, pero están tostados, ¿o no? Bueno, ahí vamos a ver cómo llegamos a ese punto, cómo llegamos al punto de aprender a consumirlos. De todas formas, no existen realmente muchísimos registros del origen del café. La evidencia más temprana es que es de alrededor del siglo XV de los monasterios sufí de Yemen. Pero hay una leyenda que habla de quién fue la persona que que llevó al monasterio por primera vez granos de café. Dicen que fue un pastor de cabras en Abisinia, que es la actual Etiopía, y este pastor, que se llamaba Caldi, se dio cuenta de que sus cabras se comían unos frutos Ah. y empezaban a actuar de forma un poco extraña. Pero entonces, las cabras fueron las descubridoras de la cafeína. Aparentemente, o sea, al menos de la cafeína del café. Y sí se había dado cuenta de que las cabras cuando consumían esos frutos rojos, como que recuperaban su energía. Entonces lo que hizo fue tomar algunos frutos y muestras de hojas de la planta y las llevó a un monasterio. Y entonces los monjes se pusieron a cocinar esto, pero al probarlo encontraron que sabía muy, muy mal y lo encontraron asqueroso. Y entonces no quisieron terminarse lo que estaban consumiendo y lo tiraron al fuego. Mitch. Y entonces, cuando lo tiraron al fuego, mientras se quemaban, empezó a salir este aroma que conocemos
el aroma a café y era un aroma agradable. Y parece que así fue como a los monjes se les ocurrió la idea de tostar los granos y después preparar la bebida, no preparar la bebida directamente de los frutos. Wow. O sea, parte de un accidente. Así que tenemos que darle gracias a la rabia de los monjes de haber encontrado asquerosa la bebida y que se les ocurrió que había que tostarlo antes. Sería genial tener una lista de todas esas cosas que se consumen que se descubrieron de forma circunstancial. Yo tengo una amiga, esto nada que ver, y quizá cuando escuche este podcast se va a reír, pero tengo una amiga que dice siempre que a quién se le habría ocurrido la primera vez comer alcachofa. La alcachofa es muy rara de comer. Pero en fin, aparte de que esta leyenda existe y que la verdad no podemos saber si de verdad fue este personaje el que llevó las muestras, lo que sí se sabe es que fue alrededor de Yemen, donde los granos de café fueron tostados y molidos por primera vez en una forma similar a la que realizamos hoy en día. Y ya para un siglo más tarde, el café se había llevado a un montón de lugares, Medio Oriente, Persia, norte de África, y finalmente llegó a Europa. Y después Indonesia y el continente americano, y luego ya el café estaba en todas partes. Bueno, aquí podemos empezar a hablar de lo que estaba mencionando el José, el spoiler, de que el café había sido prohibido algunas veces en la historia. Fue en el año 1511 que en la Meca el emir estuvo observando unas personas que estaban bebiendo café. Y entonces como que se empezó a dar cuenta de que el comportamiento que tenía la gente cuando tomaba café era no adecuado y no se ajustaba con lo que el Corán les enseñaba. Así que el emir decidió cerrar todas las cafeterías y esto generó una rebelión. Sí, hubo un estallido social porque se abrieron las cafeterías. Y de hecho, Estallido social. y la gente reclamó porque quería poder seguir consumiendo café en estas cafeterías que eran como los centros donde preparaban estas bebidas. Después de eso, eventualmente volvieron a abrir y la gente pudo volver a consumir. Pero este no fue el único lugar donde hubo una prohibición. A Europa el café llegó más o menos en el año 1600 por los mercaderes venecianos y se le aconsejó al papa de aquel momento, que era Clemente VIII, prohibir el café. Por lo mismo, porque era una amenaza, porque el comportamiento de las personas cambiaba y entonces el Papa decidió probar el café. Y cuando probó el café, en realidad decidió que no iba a prohibir el café porque era totalmente injusto que solo la gente infiel tuviese acceso a esta bebida y que era una lástima que ellos no pudiesen disfrutar de ella. Wow. Así que el mismo Papa se subió al carro y dijo, no, esto está demasiado bueno, vamos a seguir consumiendo. Como la gente infiel no lo puede pasar bien nomás, po. Claro, efectivamente. Rajo. Aún así me surge una duda con eso, porque yo la primera vez que tomé café lo encontré asqueroso. Yo creo, es que no quiero adelantarme a algo que quiero contar al final. Pero yo creo que efectivamente el gusto del café es un gusto adquirido en cuanto al sabor. Bueno, después entonces ya llegó el café, no se prohibió y se hace una bebida muy popular. Y entonces ahí es cuando los colonos europeos empiezan a introducir el café, el cultivo del café en países tropicales. Y era tanta la demanda en Europa en el siglo XIX que se empiezan a utilizar algunos sustitutos para el café, porque no había suficiente café para la demanda que había. ¿Qué? Sí, y ahí es cuando aparece la raíz de achicoria. Yo no sé si tú, José, has escuchado de esto, pero yo sí. No, yo no he escuchado nada de esto. Ya, en países europeos es común que los paquetes de café tienen mezclado achicoria. ¿Qué? Que es muy amarga y la verdad es que le da un gusto que a mí no me gusta el café, pero es algo común y que también se volvió algo muy común después de las guerras.
¿sí? Había falta de café y la Espera. gente consumía chicoria, Espérate, ¿eso todavía se hace? ¿Se mezcla chicoria con el café? ¿sí? Wow. Bueno, y así fue como llegó el café a todos esos países de los que consumimos café, ¿cierto? Colombia, Guatemala, Costa Rica, Kenia, qué sé yo, un montón de países de los que proviene el café y que en realidad no son los lugares donde se originó el café, sino que el café fue llevado ahí para que se generaran plantaciones porque era un súper buen negocio. Quería mencionar una cosa acerca de la prohibición que es en el mundo de los deportes, que esta cosa me impresionó, que recién el 2004 sacaron a la cafeína de la lista de sustancias prohibidas para los deportistas. Hasta el 2004 los deportistas no podían consumir cafeína. No la podían consumir cafeína, pero ahora sí puede. Ahí yo hablé de la cafeína, porque era la cafeína la que se dejó de prohibir, no el café. Y hay que hablar de la historia de la cafeína. Sí, pues porque toda esta gente que yo mencioné no tenía idea de que la cafeína existía. No tenía idea de qué era. Y la historia sobre la cafeína tiene algo bastante curioso. Bueno, todo empieza con una relación de amistad entre un químico que se llamaba Friedrich Ferdinand Runge, vamos a decirle Runge, con un poeta muy famoso en el siglo XVII, que se llama Johann Wolfgang von Goethe. Muy largo su nombre. Y lo que ocurría era que Goethe, el poeta, estaba muy interesado en las ciencias, especialmente en la botánica y en la química. Entonces, en una ocasión, pasó que Runge le mostró un resultado de su experimento a Goethe y quedó tan impresionado que le regaló unos granos de café de moca y les pidió que los analizara. ¿Recuerdan eso? Que dije granos de café de moca, ¿ya? Y se demoró bastante poco en analizar esos granos de café. Y en 1829 pudo aislar por primera vez la molécula de cafeína y que la llamó café base. Y bueno, como les dije antes, mencioné la palabra moca, que cuando una persona toma café, uno escucha esa palabra varias veces, como el mocachino, café moca. Pero resulta que tú antes estabas diciendo de dónde venía el café y que era muy popular en Europa en el siglo XVII. Bueno, justamente un lugar desde donde venía ese café, desde donde desembarcaba, era el puerto de Moca, en Yemen. Y de ahí viene esa palabra, la palabra Moca, del puerto. Pero también ocurre que Yemen queda en la península arábica, y de ahí viene el otro nombre, uno de los tipos de café, arábica. Bueno, pero cuando estaba leyendo esto, vi que Runge no fue el único en aislar la cafeína. Hubo otros químicos que lo lograron hacer. Por ejemplo, a la primera persona que se le atribuyó el descubrimiento fue a un químico francés que se llama Pierre-Jean Robiquet, pero fue porque fue el primero que lo dijo a sus colegas. Típico. Sí, porque la otra persona lo estaba haciendo por gusto nomás. Le quería decir a su amigo lo que estaba encontrando. Pero esto ya era algo más como estaban queriendo encontrar algo en los granos de café. Y esta es una cosa que yo no sabía, que es que la teína es cafeína. Yo tampoco sabía eso. Yo sabía, o sea, yo lo que me imaginaba era que se parecían y que hacían más o menos lo mismo, Sí, yo también imaginaba eso. pero no me imaginaba que eran lo mismo. Sí, lo mismo. En 1827, o sea, 2 años antes de descubrir la cafeína, se descubrió la teína. Y recién 11 años después se probó que era la misma cosa que la cafeína. La gran diferencia es que en las plantas de té y los granos de café, estas drogas vienen acompañadas de otras cosas, no están solas. Entonces terminan teniendo efectos diferentes unas de otras. También leí que existe la guaranina, Ah, cierto, la guaranina. que es la del guaraná. Claro, tiene varios nombres la cafeína. Y varias de estas personas lo que hicieron fue sintetizar la cafeína a partir de los granos de café. Pero hubo un descubrimiento diferente, que fue en 1895, que el químico Hermann Emil Fischer fue el primero en sintetizar la cafeína, pero a partir de otra molécula. O sea, él tenía una molécula de cierto compuesto, pudo a partir de eso crear cafeína. Y parte de ese trabajo que hizo Fischer hizo que recibiera el premio Nobel en 1902, aunque no es justamente la parte de la cafeína. En realidad lo que él hizo fue descubrir una familia de moléculas y la gracia era que en esta familia de moléculas uno podía transformar una molécula en otra y entre esas estaba la cafeína. No tenía idea que la cafeína estaba involucrada en ningún Nobel de ningún tipo. Sí, es que no es tan directamente, en realidad el Nobel es por su investigación en las purinas, que la cafeína es
una molécula purina y los azúcares. También estaba leyendo que la diferencia entre la cafeína y la teína, si bien son la misma molécula, también la gente dice, no, es que el té tiene menos cafeína, pero en realidad es por la forma en la que bebemos té y por la forma en la que bebemos café. El té es muchísimo menos concentrado, entonces tiene menos cantidad por taza, Claro. que el café, que es muchísimo más concentrado, entonces tiene más cantidad. No tiene que ver con si viene del té o si viene del café, sino en la forma en la que lo consumimos. Yo no me imagino a alguien usando infinitas bolsas de café, o sea, infinitas bolsas, Infinitas bolsas de té para hacerse un té muy, muy, muy negro. hacerse un té oscuro como el cielo. ¿Sabes dónde he visto el café más negro que he visto en toda mi vida? ¿Dónde? En el observatorio de Cerro Tololo. Oye, ese café que te dan para observar de noche, yo creo que si no te perfora el estómago, es porque tienes un estómago de acero. Wow. Oye, eso es una cosa importante, ¿eh? En todos los observatorios hay café. Por supuesto que hay café. Yo la primera vez que fui a observar fui a Cerro Tololo y entonces fui y pedí mi snack de la noche y decía termo de café y yo pedí el termo de café, que no me lo pude tomar porque era intomable, era intomable. Yo la primera vez que fui al observatorio de las campanas y donde estaba el telescopio había una máquina que lo hacía todo, lo molía y hacía el café. Qué manera de tomar café. Pero es que tú tuviste suerte. Yo la primera vez que fui a observar fue un telescopio pequeño en Cerro Tololo, que no tenía cafetera dentro. Así que o te llevabas tu termito o nada. Era intomable esa cuestión. Intomable. Pero de que te mantiene despierto, te mantiene despierto. O sea, funciona. Bueno, y dicho esto, yo creo que vamos a ir a nuestro break, ¿o no? Sí, yo creo que es buen momento para ir a un break y después volver a hablar de lo que hace el café. ¡Qué miedo! El José, para que sepan, el José antes de grabar esto dijo, yo como que no sé si voy a seguir bebiendo café. Para que vean. ¿Sabías que en el espacio se han detectado moléculas como el alcohol etílico y el azúcar? Sin embargo, nuestro planeta es el único lugar donde se puede disfrutar la cafeína, hasta el momento. Bueno, ahora volvemos con el café y el José nos va a traumatizar contándonos cómo funciona el café, ¿cierto o no? Pero esta parte no es traumática. Ah, ya. Las otras solo son traumáticas, pero esta no. Bueno, lo que hace la cafeína es ser una molécula impostora, porque toma el lugar de otra molécula que funciona en el cerebro. Entonces, lo que hace es imitar una molécula llamada adenosina. Ujú. Y la adenosina la necesitamos para nuestro ciclo del sueño. Lo que ocurre con la adenosina es que se va acumulando en receptores cerca de las neuronas y cuando se unen estos receptores reducen la sinapsis neuronal y nos dan esa sensación de tener sueño. Y lo que hace la cafeína es quitarle el lugar a la adenosina. Entonces esos receptores en vez de recibir a la adenosina reciben a la cafeína, con la diferencia que la cafeína no activa esos receptores. Entonces quedan ahí sin hacer nada y a uno ya no le da sueño. Entonces ese es el primer efecto que tiene la cafeína, que es no activar estos receptores que nosotros necesitamos que se activen para que nos dé sueño y poder tener este ciclo que tenemos de 24 horas. Y es por eso que recomiendan no consumir cosas con cafeína después de cierta hora, Sí, para que se liberen los receptores y que la adenosina luego se pueda enganchar. pero no es lo único que hace. Hay un montón de otras hormonas que se ven afectadas por la cafeína y son muchas. ¿Y queremos saber cuáles son? Sí, hay que saberlo. Ya, bueno. Porque, por ejemplo, una de estas hormonas es la adrenalina. Así que cuando uno se toma un café, las glándulas suprarrenales comienzan a liberar más adrenalina, que es lo que lo mantiene a uno alerta. Es como si uno estuviese en una situación de peligro. Por eso a alguna gente le pasa esto de que se siente tiritona. Claro. Bueno, supongo que es la misma razón por la cual también dicen que sirve para estar más atento, ¿no? Porque si estás alerta. Sí, es por una de las razones que la gente trata de usarlo. Aunque he visto que depende mucho también de la persona y de cuánto café tome. Pero eso podemos decir después. Bueno, y entre algunos efectos que terminan pasando con la cafeína es que se dilatan las pupilas, las vías respiratorias se abren, producto de la adrenalina, el corazón comienza a latir más fuerte, los vasos sanguíneos se contraen
Eso es bien importante. Así que sube la presión. Y esta otra cosa bien importante, que baja el flujo de sangre hacia el estómago. Así que uno comienza a digerir más lento la comida. Ah, mira qué curioso, eso sí que no lo sabía. O sea, que si quieres digerir más rápido no tienes que consumir café. No. Qué curioso, uno muchas veces toma café después de comer. Sí, uno toma café después de comer. Y no es muy buena idea, parece. Bueno, y también ocurre que el hígado comienza a liberar azúcar para tener más energía. Claro, y de ahí aparece también que la gente quiera tomar café, efectivamente, para sentirse más energético. Sí, Porque te quita el sueño y además tienes como ese boost de azúcar, que en el fondo, sí, es que también hace otra cosa un poco rara con los músculos, que es que aumenta la lipólisis, que es lo necesario para poder extraer la energía de los lípidos. O sea, lo que hace que los músculos comienzan a extraer energía de los lípidos y los carbohidratos quedan por mucho más tiempo de reserva. Entonces eso hace que uno tenga un poquito más de resistencia, porque deja más energía rápida disponible. tiene sentido. Ahora, me imagino que todo esto depende mucho de las dosis. Sí, hay unas investigaciones que hablan de que depende cuánto uno tome, si es que pasa o no pasa, porque lo que ocurre, y esta parte es bien compleja, hay algunas hormonas que comienzan a producirse más dependiendo de cuánta cafeína uno consume. Y a veces esas hormonas pueden tener el efecto contrario. Claro. Hay que tener mucho cuidado con las dosis. Yo me paro acá a pensar y digo, no conozco a nadie que realmente consuma una dosis de cafeína que pueda ser como preocupante, Yo sí. pero hay gente que efectivamente consume cantidades como exacerbadas de café Sí, hay gente que consume mucho café. y bebidas energéticas. Sí, de bebida energética. Pero yo creo que en el mundo de la ciencia hay varios científicos que se la pasan tomando café todo el día. Sí, Y eso no es tan bueno. No sé si decirlo ahora, ¿por qué no? O decirlo después. pero dilo al tiro. Ya. Una de las cosas que pasan cuando uno toma mucho café es que al haber más cafeína, esta cafeína que se une a estos receptores de la adenosina, se crean más receptores de adenosina. Entonces el cuerpo se acostumbra, es como dice, ya, estos receptores están ocupando con cafeína, entonces voy a poner más receptores para que se siga haciendo el trabajo. ¿Y eso qué hace? Que finalmente uno necesite más cafeína para tener el mismo efecto en el cerebro. Y te vuelves resistente. Sí, te vuelve resistente a la cafeína. Claro. Y necesitas consumir más para sentir el mismo efecto que antes tenías con menos. Sí, hay que tener cuidado de no aumentar las dosis. Ahí vamos a hablar de las dosis. Bueno, y otra cosa que hace la cafeína es aumentar la cantidad de cortisol que se produce en el cuerpo. ¿Y qué es el cortisol? Es una hormona de estrés. Suena feo eso, hormona del estrés. Pero es una droga importante para el funcionamiento del cuerpo durante el día, sobre todo para la producción de energía. Y también es lo que es una hormona que te mantiene alerta. Pero, como su nombre lo dice, es estresante. Tomar mucho café. Bueno, al final te tiene que pasar la cuenta, ¿no? Tener más energía, no tener sueño, obviamente todo eso va a generar un efecto en otras cosas. Ahí está el cortisol. Bueno, entonces, las dosis. En general, lo que hablan las investigaciones es obviamente siempre de cantidades moderadas. Y esto es como todo. Al final todo hay que consumirlo en forma moderada y si es una droga, más. Por supuesto que sí. Y cuando hablan de cantidades moderadas, en general hablan de cifras del estilo 3-4 tazas al día, lo que vendría a representar del orden de 300-400 miligramos de cafeína al día. Eso es como lo que se recomienda no exceder, ¿sí? Eso es una cantidad moderada. Sí. Hay gente que consume más y va a estar bien, por supuesto, pero la idea es no excederse para que no hayan efectos adversos. Estaba revisando el café que hay aquí en la casa, un café instantáneo, y ese tiene 70 miligramos de cafeína por cucharadita. Y me puedo tomar 5 de esos cafés. ¿Pero tú le pones una cucharadita a cada una? Sí, yo le pongo una cucharadita. Ay, Soy responsable. está bien. Pero el problema es que el café, por ejemplo, que uno compra en grano o molido, no dice cuántos miligramos de cafeína tiene por... Bueno, ahí hay una variación bien grande. Sí, Pueden ser hasta 200 o 250. sí. Igual, como mirando un poquito en distintas partes, vi distintas cantidades, por ejemplo, de miligramos de cafeína que se le asignan a un expreso, por ejemplo.
pero en algunas publicaciones dicen que un expreso son más o menos 100 miligramos de cafeína, pero depende mucho de qué cantidad de café utilizas para prepararte un café y también depende de si el café se mantiene sumergido como dentro del líquido Cierto. o si solo lo cruza. Sí, el café filtrado tiene harta cafeína. Claro. Así que depende mucho, pero la recomendación es tomar lo justo como para que te dé el gusto de que te tomaste tu café. Sí, sí, hay que tratar de tomarlo poco. O sea, 2 tazas yo creo que es una buena medida. Y por supuesto, siempre seguir las indicaciones de los médicos. Hay personas que no deben consumir café, como por ejemplo las mujeres embarazadas o personas con algunas enfermedades previas no deben consumir café. ¿Por qué? Porque el café sube la presión, como bien explicó el José, y entonces te puede generar problemas. Pero la verdad es que también hemos leído hartas cosas con el José sobre el efecto del café, para bien o para mal, en el cuerpo humano. Sí. Y una de las primeras cosas que al José le llamó la atención fue que una de las publicaciones que yo le mandé decía financiado por Unilever. Efectivamente, un review que era de no sé cuánto tiempo de investigaciones estaba financiado por Unilever. Esto es algo que a nosotros siendo astrónomos nos choca mucho porque Sí, nosotros claro. tenemos conflictos de interés cuando hacemos publicaciones. Y en cambio aquí entramos al mundo de la alimentación, siendo que el café, de hecho, es el alimento con más estudios y está financiado esta publicación por una empresa que se dedica en gran parte a cosas relacionadas con la alimentación. Así que ahí yo me quedo preguntando, ¿las conclusiones de estas publicaciones serán realmente objetivas? Uy, difícil. Hay una cosa que vimos, es que varias de estas publicaciones terminaban en cosas en las que uno decía, no es concluyente si es que sirve para una cosa u otra. Porque suele ocurrir que algunos estudios encuentran que puede producir cierto beneficio para algunas enfermedades y otras no encuentran nada. Claro. También lo que leímos es que habían muchas como dudas sobre las diferencias en metodologías cuando se hacen este tipo de estudios. Igual que en astronomía, cuando uno quiere llegar a una conclusión, necesita grandes muestras de datos y en pruebas sobre la salud necesitas muchas personas y eso a veces no es tan fácil y personas que cumplan con ciertas características. Yo encontré 3 tipos de personas bastante usuales en este tipo de estudios. Una, los deportistas, porque, y de hecho existe una revista de las ciencias del deporte, porque ellos se preocupan de estas cosas, de cómo sacarle el provecho a la cafeína para el mayor rendimiento. Otros que se repiten harto en estas investigaciones son los ratones. Hacen muchos experimentos con ratones. Y el otro que me da mucha risa, que también se repite mucho, son los estudiantes de pregrado. Y me da risa porque hay varios estudios que son 1 hora antes de que entraran a su examen, se les dio cafeína y después ven cómo les va. Pobres chiquillos. Ay, sí. O hacen pruebas con ellos, probando cafeína. Sí, los estudiantes de pregrado siempre están en los estudios. Son carne de cañón. Ya, una de las cosas que no hemos mencionado es cuánto dura la cafeína en el cuerpo. Y la cafeína tiene una vida media de 6 horas. ¿Qué significa eso? Que después de 6 horas, en el cuerpo queda la mitad de cafeína que uno consumió. Entonces, por eso uno debe evitar tomar café muy tarde. Porque si uno se toma un café a las 8 de la tarde, después a las 2 de la mañana aún va a quedar la mitad de cafeína en el cuerpo. Y si uno lo toma muy seguido, de forma prolongada, eso hace que en el cuerpo siempre haya como un nivel constante de cafeína y puede hacer que se desarrolle esta tolerancia a sus efectos. Bueno, ¿sabes a qué me recuerda esto, José? ¿A qué? A la luz azul. Ah, cierto. Parecido. Que sí, porque la última vez que ves luz azul, tu cuerpo empieza a mandar señales de que es de noche 4 horas después. Ah, no sabía eso. Así que esto son como los mismos órdenes de magnitud. Así que no tomar café y no exponerse a luz azul Uy, eso es complicado. o blanca. Sí, bueno, pero por eso, yo justamente en mi casa, todas las ampolletas son de una luz amarilla para poder dormir. Pura luz cálida y sin cafeína.
Bueno, hemos dicho que hay que tener cuidado con el café y todo, pero sí es cierto que sabemos que la cafeína se utiliza para algunas cosas. Yo personalmente lo sé porque tuve un problema y yo tuve que consumir cafeína en cápsulas. Ese era mi tratamiento, que se convirtió en que ahora tomo café todos los días porque me acostumbré. Y ahora la cafeína forma parte de mi rutina diaria. Y yo específicamente tomaba cafeína porque tenía baja presión en el cerebro y entonces la cafeína me ayudaba a que no me generara dolor de cabeza subiéndome la presión. Así que ahí hay un beneficio, no para todo el mundo, pero a mí me sirvió. Sí, cafeína recetada por el doctor. Pero me mandaron cápsulas y yo descubrí que el expreso funcionaba mejor, así que dejé las cápsulas y empecé a tomar expreso. Ay. Bueno, y también dentro de las otras cosas buenas que hay con la cafeína es que se usa en el tratamiento de bebés prematuros. Porque una de las cosas que les pasa a los bebés prematuros es que tienen muchos problemas respiratorios y que algunos Ujú. de ellos pueden después tener secuelas en su vida. Y parte de las cosas que se saben es que los ayuda a respirar, porque pueden abrir las vías respiratorias y también los ayudan a largo plazo. De hecho, es una de las drogas más usadas en tratamiento para bebés prematuros. Eso me llamó la atención. Pero a diferencia de nosotros, Ujú. donde la cafeína tiene una vida media de 6 horas, en los bebés prematuros tiene una vida media de 100 horas. Wow. Sí. Por eso los niños no tienen que tomar cafeína. Mantienen la cafeína en el cuerpo mucho más tiempo. Cuanto más chicos, más tiempo. Pero también hay otro problema con los niños, que es lo que tenía que ver con el cortisol, Ujú. porque el cortisol disminuye la formación ósea. Mm, O sea, hay varias cosas del crecimiento en las que se necesitan que uno duerma bien. Eso es claro. básicamente. Varias cosas en el cuerpo que necesitan que uno tenga un buen ciclo del sueño, que no se interrumpa. Y el cortisol y la cafeína interrumpen en este tipo de cosas. Entonces pueden afectar el crecimiento. Interesante que justo los prematuros que necesitan crecer tanto puedan tomar cafeína, pero luego, bueno, pero deben ser dosis muy chicas probablemente. Sí, Es controlado, claro, eso es diferente. Es diferente que estés controlando cuánto le das y otra cosa es que consuman un montón de bebidas y no claro, duerman. debe ser mucho café durante gran parte de su vida. Eso es diferente. Claro. Interesante el cuerpo humano y la cafeína. Bueno, ahora cambiamos un poco de tema. Vamos a hablar un poquito de cosas más atípicas. ¿Qué? Vamos a hablar de algo que a mí me llamó la atención. No sé si ustedes se han dado cuenta, a lo mejor algunos de ustedes, que en algunos de los paquetes de café que uno compra, sobre todo si es café de especialidad, incluyen en la etiqueta la altura de crecimiento. En general dice el país, pero también algunos dicen la altura. Y yo en realidad, la verdad es que nunca me había parado a pensar en qué impacto podía tener la altura en el café. Y resulta que harto, porque las plantas no crecen igual cuando están a baja altura y a alta altura, que en realidad tiene mucho sentido, ¿no? Como hay menos atmósfera, hay más frío generalmente, es un ambiente más seco, no sé, un montón de cosas. Pero la verdad es que no me había parado a pensar en eso. Y resulta que la altura tiene un impacto directo en el tamaño, la forma y el sabor del café que uno consume. Y resulta que tiene que ver con el agua y con la temperatura. Cuando las plantas están a mayor altura, están expuestas a temperaturas más frías y eso hace que la tasa de crecimiento de la planta disminuya. Y como crece más lento, la planta entonces se dedica o se enfoca a su reproducción y entonces le pone muchísima energía al fruto. Ahí es donde está poniendo toda su energía. Y entonces lo que hace es hacer que ese fruto tenga más azúcar. Ajá. Como tiene más azúcar, le genera un sabor muy diferente. Entonces, depende mucho en realidad qué tipo de sabor de café a uno le gusta, si debería consumir un café que ha sido producido a una altura alta o a baja altura. Te da características muy distintas. Así que es algo que hay que tomar en cuenta. Y en general esto, para que sepan, está etiquetado. Por ejemplo, puede decir SHB, que significa Super Hard Bean, o altura, que significa que lo plantaron muy alto. Así que ahí pueden identificar qué es lo que quiere decir. Pero acuérdense, cuando creció en grandes alturas geográficas, va a tener más azúcares. Así que va a tener un sabor
más rico en general. Mitch, ¿y qué pasa si planto café en la estación espacial? Buena pregunta, buena pregunta. Es que el José ya leyó mis apuntes. Es un tramposo. El lugar más alto donde no se produce, pero se hace café, se prepara café, es en la Estación Espacial Internacional. Y de hecho, si quieren, hay algunos videos de los astronautas preparando su cafecito ahí en la Estación Espacial. Pero resulta que los astronautas tienen un problema, y es que están en una situación de gravedad cero, que no es que no haya gravedad, pero tienen este movimiento continuado de caída libre, entonces están flotando. Y resulta que cuando tú estás en esa situación, los líquidos tienden a pegarse a las paredes de los recipientes. Eso quiere decir que tú no puedes beber de una taza normal, porque tú no puedes levantar la taza para que caiga el líquido, porque se queda pegado por las paredes. Entonces, originalmente los astronautas bebían como de bolsitas blandas con una bombilla para poder extraer el café. Pero un astronauta se dio cuenta de que en realidad no disfrutaba nada cuando bebía el café en la estación espacial. Y se dio cuenta de que lo que echaba de menos era poder oler el café. Y ahí volvemos al comentario inicial que decía el José, de que antes no le gustaba el café. Pero algo que en general a uno le llama mucho la atención es el olor, ¿cierto? Y ya les contamos al principio que los monjes, lo que les gustó del café originalmente fue cuando lo tiraron al fuego y lo olieron. Entonces, oler, eso era para él algo muy importante. Y por eso se dedicó a diseñar una taza para el espacio, que diseñó una taza especial para poder oler y que el líquido se mueva por la pared hacia la boca y que puedan disfrutar de su experiencia. Así que ahora los astronautas pueden beber y oler su café en la Estación Espacial Internacional. Para que vean, la cafeína es un motor de creatividad. Sí, yo creo que tanto receptor bloqueado de cafeína luego nos motiva a necesitar encontrar soluciones, Sí. aunque sean complejas. Pero seguramente esta persona debe haber sufrido síndrome de abstinencia por dejar de tomar café tanto rato. Pero igual consumía, pero se había dado cuenta de que no lo disfrutaba y se dio cuenta de que le faltaba algo a la experiencia. Igual hay personas que pasan mucho tiempo en la Estación Espacial Internacional, así que si te gusta el café, mejor encontrar una solución para que puedas seguir disfrutándolo. Así que hemos hablado de todo. Hemos hablado desde la leyenda de la cabra loca por el café, hasta todo lo que nos genera en el cuerpo e incluso cómo los astronautas beben café en el espacio. Sí, mucha información. Hay muchas cosas que no pudimos mencionar, pero es más porque esta área de la nutrición y de los alimentos es bastante delicada respecto a los resultados que tiene. Efectivamente. Pero acuérdense, nuestro mensaje es: no abusen. Pueden tomar poquito y les va a hacer efecto. Efectivamente. Así que sigan disfrutando su café, coman la Estación Espacial Internacional, sigan oliendo su taza de café para que lo puedan disfrutar de forma completa. Y les recordamos que ahora nos pueden apoyar en Patreon. Cierto, estamos en Patreon. Así nos pueden ayudar directamente a que nuestro podcast siga y cada vez sea mejor, y para eso pueden ir a patreon.com/jugo de ciencia. Y de hecho, acabamos de tener a nuestro primer Patreon. Sí, que se llama Rodrigo Castro. Así que está escuchando, Rodrigo Castro. Gracias por apoyarnos en Patreon. Muchas gracias, Rodrigo. Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden seguirnos en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. Y también nos pueden escribir a jugodeciencia@gmail.com. Esperamos que este capítulo les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. Chao.